Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu programa Forgat al aire. Agradecemos al Voz Andina Internacional, una iniciativa más de la Universidad Andina Simón Bolívar y del área académica de gestión. Agradecemos a la gente que se encuentra en controles y por supuesto soy Edison Mafla quien lleva a cabo este programa. Te saluda y te invita a que te relaciones con los temas que vamos tratando a lo largo de estas jornadas, donde cada martes a las 11 de la mañana desde Andina Internacional, desde Voz Andina Internacional, logramos desarrollar este programa. Mi querido Anderson es el invitado el día de hoy. Anderson Castro, un colaborador de varios años atrás en el servicio público, también un emprendedor y por supuesto también un profesional que está relacionado con los temas de desarrollo local. Pero dejemos que sea Anderson quien nos hable un poco de su vida, su perfil profesional, cuál es su hoja de vida, mi querido Anderson, y cuéntanos un poquito más qué estás haciendo actualmente. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludos a los oyentes que nos están ahorita siguiendo en esta prestigiosa radio. Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Anderson Castro, soy economista. Tengo una maestría en políticas públicas de la Flaxo. Mi trayectoria profesional ha estado relacionada con el análisis de datos en el sector privado y también en el sector público. He manejado estadísticas y un poco ahí viendo cómo los datos pues, pueden vincularse a estos procesos de planificación institucional, de diseño de políticas y cómo tomar mejores decisiones, ¿no? Para que las políticas, sobre todo a nivel nacional y a nivel local, funcionen, no fracasen. Entonces, sí he estado relacionado desde las empleadas en el tema de planificación territorial, en el tema de la construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en el tema de finanzas territoriales también, y bueno, aquí a las órdenes, Eddie, para lo que necesites. Nos dices que actualmente tienes tu propia empresa. ¿Cómo se llama tu empresa y desde cuándo estás motivándole e iniciándole en el campo ya de lo laboral específicamente? Sí, bueno, en este análisis que nosotros hicimos de la necesidad de que la sociedad ecuatoriana un poco se empodere de los datos y no solo para tomar mejores decisiones, sino también para hacer un control, una rendición de cuentas a los estamentos públicos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido es que nosotros creamos a Ciencia de Datos Ecuador, que es una iniciativa privada que busca fortalecer las capacidades de análisis de datos de la sociedad y la principal actividad que nosotros hacemos es capacitaciones gratuitas, algunos espacios para compartir con la comunidad temas relacionados con la estadística, con el análisis de datos, con la programación en RStudio. Ustedes han de haber escuchado estos nuevos programas que nos permiten manejar grandes volúmenes de datos, básicamente lo que se llama o se denomina ahora el Big Data. También asesoramos y capacitamos en temas de Python. Y bueno, esta iniciativa nació con unos amigos, ha sido bien acogida por los ciudadanos, principalmente por los estudiantes que quieren mejorar sus capacidades en empresas, en el gobierno, en gobiernos locales. Y bueno, hemos tenido bastante acogida de diferentes partes del Ecuador. También nos están siguiendo muchísimo desde Perú. Saludos a la gente si es que nos escuchan en Lima, en Chile, en Colombia. Hemos tenido bastante acogida en estos países porque un poco el tema de la pandemia ha globalizado aún más el uso de herramientas tecnológicas y ahora hemos roto, ¿no?, las barreras de tiempo y espacio y nos pueden ver de donde sea a cualquier hora. Y es por esa razón que nosotros en Forgat al aire hemos invitado a Anderson Castro. Anderson Castro, con su experiencia profesional y también laboral, nos va a permitir desarrollar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la importancia del dato en los gobiernos locales. Y si Anderson muy bien ha estado en el nivel nacional, ha estado muy de cerca de la construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Así que estoy muy seguro que Anderson conoce a los gobiernos locales y, por supuesto, cuáles son sus principales fortalezas y, por qué no también decirlo, limitaciones alrededor de la construcción de esta herramienta de planificación,
pero también alrededor del registro, del análisis, del levantamiento de información, de la importancia del dato. Mi querido Anderson, la primera pregunta que tendré que hacerte entonces es, ¿cómo ves tú el desarrollo de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en el Ecuador? ¿Has logrado tener, luego de tu paso por Semplades, alguna revelación, alguna evaluación desde el nivel técnico sobre cómo se está desarrollando a nivel nacional este tema del diseño e implementación de los PDOTs, como coloquialmente se los indica? Gracias, Eddie, por la pregunta. Como les decía al inicio, pues es importante. Entonces, en este sentido, pues cualquier plan de desarrollo que se está diseñando, cualquier política pública local que se está diseñando, tiene que tener su base en datos, en grandes volúmenes de datos, datos de los ciudadanos, datos de las actividades referentes a las competencias de cada nivel de gobierno. En el caso de los GAT provinciales, pues el tema de vialidad, el tema de riego, se necesita tener claridad sobre los datos que ellos me están manejando para, en función de esto, ir diseñando las políticas públicas con datos reales, no con datos que tomen en consideración el contexto local. Y en este sentido es que cuando se empezó a hacer el tema de los PDOT en el Ecuador, pues la gran debilidad de los GATs municipales, parroquiales y provinciales fue que no se tenía la información para plantear una verdadera planificación local. Entonces, la mayor parte de gobiernos locales, pues lo que hacían era un plan solo por cumplir con la normativa y con la disposición legal del COTAT. En este sentido, pues desde las Semplades se vio la necesidad de ir fortaleciendo también las capacidades. No es la competencia del Ejecutivo, pero es necesario que desde abajo se vengan diseñando las políticas y se venga generando información. Entonces ahí sale esta norma de los sistemas de información local que un poco busca estructurar la generación del dato para convertirlos en potenciales registros administrativos. Con registros administrativos ya se pueden ir generando estadísticas, ¿no? Porque tenemos ya los comparativos históricos, tenemos los comparativos entre cantones y podemos ir haciendo relaciones y según lo que ha pasado en el tiempo. Entonces, una vez que se tenga este tema de los datos en el nivel local fortalecido, pues yo creo que se irá cada vez mejorando la planificación a nivel local, en el sentido de que se necesita tomar mejores decisiones, ¿no? Y todo empieza desde el diseño. En el diseño tú analizas muchas cosas, no solo es el tema de dinero, ¿no? En el diseño de la política, en el diseño de un plan, tú debes ver qué actores están relacionados en el territorio, debes tener datos de los actores, de los ciudadanos y cómo ellos interactúan a nivel local. Debes tener información de la producción, información de los servicios sociales que ofrece el GAT. Y todo esto estás avanzando, pero creo que podríamos ir avanzando más, ¿no? Desde el Ejecutivo tal vez ir alineando un poco más la normativa de los SIL para que los GATs tengan una guía de qué es lo que deben hacer exactamente o un modelo de gestión posiblemente para que ellos pues se vayan empoderando de esto y le vean la utilidad, porque ese tal vez es uno de los problemas, que no se le ve la verdadera utilidad de los datos. Así es, y justamente esta valoración del dato en los gobiernos locales, por lo general se motiva o ha habido la posibilidad de sensibilizarles a los gobiernos locales en que ellos asuman esta responsabilidad. Si bien ahora existe una norma, los gobiernos locales no necesariamente invierten en el levantamiento de información en el territorio. ¿Cómo hacer que, a más de la norma que está escrita inclusive, me parece que desde el año 2016, si mal no recuerdo, o es posterior? 2015. 2015. Entonces, esto debería ser ya un hecho, una realidad en cada gobierno local, provincial y cantonal. ¿Qué ha pasado entonces para que no tengamos esa motivación desde los gobiernos locales para invertir en el dato, en obtener información, ciertamente? Sí, bueno, la respuesta a eso puede ser multicausal, ¿no? En realidad creo que podríamos ahorita dar una respuesta, pero depende mucho del contexto de cada GAT, incluso puede pasar por el tema presupuestario y por el tema de prioridades, no sé, políticas por un lado y económicas por el otro.
Pero yo, desde mi punto de vista de analista de políticas públicas, pues creería que la normativa de los SIL necesitaba apalancarse con otras iniciativas, ¿no? Que le den fuerza y que a través de actores fuertes, pues le den sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, apalancarla a empoderar a los ciudadanos de la importancia de tener información estructurada, información libre y empoderar a los ciudadanos de que esta información es de libre acceso, es de derecho público. En este sentido, pues yo creo que eso es lo que le falta a la normativa SIL, un poco ser socializada ampliamente, no con los GATS porque se lo ha hecho mucho, pero sí con la ciudadanía. Entonces, Esto en con una la lógica de generar ciudadanía, con presión actores social. sociales. Exacto, y es que los instrumentos de política empiezan a funcionar cuando se apalancan o se establecen en otras iniciativas que han sido fuertes. Entonces, ahí es cuando el instrumento siente la presión de que debe funcionar porque alguien está esperando algo del instrumento. ¿Ya? Perfecto. Ahora, tú desde la visión, ya no hablemos del sector público, más empresarial, eh, ¿tú, tú le ves un nicho de empleo en el ejercicio de la constitución, la implementación de modelos de sistemas de información local desde la lógica privada, como una oferta hacia los niveles del gobierno local? Totalmente, totalmente es una oportunidad que la empresa privada todavía no la ha explotado y es un segmento de negocio que está ahí, está lista para ser un poco aprovechada. Es una oportunidad, pero necesita salir de los GATS, ¿no? La necesidad debe salir de los GATS. Un poco ahí también invitarles a las empresas privadas, sobre todo a las nuevas que han salido con toda esta tecnología para procesar y analizar datos, pues que analicen un poco la normativa de los SIL, revisen la normativa de los SIL 2015, la reforma del 2018 y vean cómo pueden ustedes articularse con cada gobierno local. Ahora hay muchísimas herramientas libres que no son de pago, que se pueden aprovechar para generar tanto estructuración de bases, procesamiento de bases de datos, visualización en tableros, no sé, tal vez un Power BI por ahí, un Tableau, entonces editar y que sean, bueno, que cumplan todos los principios de datos abiertos, que es la anonimización y todo el tema de que los datos puedan un poco ir aportando la transformación económica que necesitamos como ciudadanos. Entonces, yo creo que tienes algunas fases. La primera fase sí es una fase de bastante aprendizaje de los GAT, donde no solo hay que partir de que muchos de los GAT no tienen información, tengan esto en cuenta, todas las organizaciones generan datos, pero a veces no tienes como los conocimientos para saber cómo generar este dato, cómo irlo estructurando para que se convierta en un registro administrativo. Entonces, esa es una fase, estructurar toda la parte de atrás y la siguiente fase ya viene el tema donde podrían aprovechar tal vez las empresas privadas, ¿no? El Yo tema quisiera ya tocar un de... poco el tema del registro administrativo, porque tú, si bien en la parte introductoria lo dijiste, la importancia la importancia de asumir el dato con el registro administrativo implica un ejercicio de transición en donde la información empieza a tener ya una sistematicidad en el gobierno local. Es decir, ya tenemos una periodicidad, podemos comparar, podemos hacer análisis estadístico. Pero ese registro administrativo, si tú le vieras de frente a un alcalde con palabras sencillas, concretas, ¿cómo le podríamos motivar al alcalde para que pueda justamente entender la importancia de contar con registros administrativos al interior de cada una de las unidades? Yo diría muy posiblemente, o diría muy seguramente, de aquellas unidades que son más bien gobernantes, ¿no? Sí, y yo creo que esa pregunta se explica con un ejemplo mejor. Entonces, podríamos ir tal vez a una competencia exclusiva de algún GAT y de ahí verle un poco la utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es un registro administrativo? Un registro administrativo es el dato que está relacionado con la actividad que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, en el tema de vialidad, ¿ya?
El registro administrativo sería el dato que vamos generando de la actividad que hacemos. Entonces, ¿cuántos kilómetros de vía hemos ido haciendo en el tiempo? Un ejemplo, ¿no? Tal vez algunos cubran más, algunos GATS, pero lo importante aquí, por ejemplo, es que en el 2019 se hicieron tal vez unos 10 kilómetros de vías, en el 2020 se hicieron unos 50 kilómetros de vías, y esta información registrada de manera estructurada en el tiempo y con más variables que nos permitan ir aclarando dónde se construyó la vía, con coordenadas geográficas que nos digan en qué punto está este tramo que se realizó, le pueden pues dar a la autoridad, ¿no? Al prefecto o al alcalde o al gobierno mismo eh, una rendición de cuentas más fácil, ¿no? Entonces, tantos kilómetros de vía he construido, tantos kilómetros de vía he repavimentado, tanto me costó construir esto. Entonces, es como un indicador fuerte, ¿no? Que viene a visibilizar un poco la gestión que se ha hecho en el periodo para el cual fue elegida la autoridad. Entonces, la primera parte sí es fortalecer los registros administrativos, y una vez que se tenga fortalecido esta parte con los estándares de levantamiento de datos, se puede ya ir construyendo estadísticas. Tal vez el promedio de repavimentación de vías en el año, el promedio mensual, o el promedio de costos de esta vía. Entonces es algo que viene conectando, ¿no? Que viene conectando todos los actores. Si bien para las autoridades puede ser una oportunidad para vender su trabajo, para los ciudadanos es la oportunidad de involucrarse más en la gestión pública, de un poco hacer esta accountability más un poco vertical, ¿no? Que sea más fuerte entre ciudadanos y autoridades. Esto en una lógica de costo-beneficio, es decir, pensando en cuál es el esfuerzo desde el nivel público y qué debería pasar desde la comunidad para poder aprovechar esos recursos y de pronto mejorar esa inversión en una lógica de, qué sé yo, fomento productivo, generación de empleo. No tengo idea, pero lo que Exacto. veo en principio tenemos es un historial de una serie de datos que nos va a dar la posibilidad de tener un registro, y a partir del registro empezar a jugar en qué espacios o en qué componentes se pueden ir trabajando estos procesos de intercambio de variables, de análisis de posibilidades también, ¿no? Exacto. Estos indicadores que pueden ser de gestión, tú ya con una base estructurada puedes ir vinculando estos datos, ¿no? Relacionándolos con otros indicadores que seguramente se deben a la gestión que hiciste. Yo que sé, se incrementó la producción y la exportación de banano o de pitahaya en alguna provincia de la costa, y esto obviamente solo se pudo dar con el fortalecimiento vial que hizo la autoridad. Entonces, si la autoridad no tiene claro con datos, cuánto hizo, dónde lo hizo, cuánto le costó hacerlo, no puede vincular tampoco con los resultados de impacto que tendría la mejora en la producción, la mejora en la exportación, la mejora en el empleo, que es parte importante de las competencias y de la gestión relacionada con el GAT. Entonces, tener información clara de lo que nosotros hacemos nos puede un poco ya eh, hacer explorar cómo estos datos de nuestra gestión se están relacionando con los indicadores de impacto, ¿no? Porque seguramente la construcción de vías, la atención con servicios sociales a los ciudadanos contribuyen muchísimo a la reducción de la pobreza, a incrementar el empleo, a reducir tal vez la desnutrición infantil, y no nos estamos apropiando de estos datos que seguramente nosotros fuimos partícipes para que esos indicadores mejoren. Entonces, es decir, también romper un tabú de que los gobiernos locales no hacen política pública local. O sea, algo que nos deberíamos esforzar desde los gobiernos locales es tener información para tomar las mejores decisiones, y que aunque sea infraestructura, aunque sea obra gris, atarlas justamente a otros programas y proyectos, y tener una política pública que le ayude con la ciudadanía a que se sostenga en el tiempo. Interesante, Anderson. Esto debería venderse, digo, a todos los gobiernos locales. No digo el aplicativo ni tampoco el modelo, sino más bien la intencionalidad de que valoren el dato que tienen los gobiernos locales y que no se hagan
obras al azar o de pronto programas o proyectos que no tengan ninguna concatenación. Como por ejemplo, vivimos en un Ecuador descentralizado y resulta que las conexiones entre planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los distintos niveles de gobierno a veces no coinciden, a veces no lo dialogan y muchas veces ni siquiera lo quieren implementar de manera conjunta. ¿Cómo ves esto tú? Em, a ver, en el tema que decías tú, obras al azar, tienes mucha razón. Y esto se da más porque un poco eh, el diseño de la política no es tomado con el profesionalismo que debería ser, ¿no? Con el profesionalismo de un analista de políticas públicas, sino que a veces viene también a jugar mucho un factor discrecional. Entonces, tal vez tener más conocimiento del territorio, tener más conocimiento de las condiciones de los habitantes, y esta información existe. Eh, Existe en el INE, se pueden hacer convenios con empresas multinacionales que reportan datos que pueden servirnos para saber qué ciudadanos viven en nuestro territorio, de qué edades son, en qué sectores está concentrada la pobreza, en qué sectores está concentrado el ingreso. Eh, Nos puede dar ya más luces, ¿no? De qué tipo de población es la que necesita mayor atención, ¿no? Entonces podemos tener incluso datos que están relacionados ya con la etnia de cada persona, un poco ya ir entendiendo las lógicas y las dinámicas sociales de los territorios puede llevar a que se tomen mejores decisiones de dónde hacer las obras. Y para ir un poco construyendo territorios más equitativos, ¿no? Territorios donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Ahora, el tema de la descentralización, pues creo que se ha hecho muchísimo. Sin embargo, ahora ya está dentro de los roles de las autoridades locales hacer efectiva esa descentralización y empezar a coordinar con los demás niveles de gobierno, sobre todo el provincial, pues con el cantonal y con el parroquial, que son quienes están más de cerca de los ciudadanos. Estamos conversando con Anderson Castro, de profesión economista, con una experiencia profesional y educativa en el campo de la política pública. Él ha estado como funcionario en distintas entidades públicas, trabajó principalmente en CEMPLADES al frente de la planificación territorial. También lo tenemos como un emprendedor y además como un miembro más de su empresa que tiene y que trabaja sobre la importancia del dato en el Ecuador. Qué importante es escucharte, querido Anderson, lo hacemos con mucha atención y con mucho interés. Espero también que los gobiernos locales lo tomen en cuenta porque el pensar en la política pública no solamente es responsabilidad del nivel nacional, es principalmente un ejercicio de quienes están cada vez más cerca a las distintas circunscripciones territoriales de nuestro Ecuador profundo, parroquias, cantones, provincias. En ese sentido, Anderson, yo quisiera ir ya un poco cerrando la entrevista y preguntarte, ¿qué posibilidades existen desde la academia para fortalecer este ejercicio de la recopilación, el registro, la recuperación de esta cultura, diríamos, organizacional de sistematizar la información en los territorios? ¿Tú le ves aquí una potencialidad a la universidad? Totalmente, Eddie, y creo que los gobiernos autónomos deben empezar a buscar esos contactos, ¿no? En las universidades que tienen carreras, sobre todo relacionadas con el ámbito local, con la planificación territorial, también con las universidades que están ofertando estas carreras de economía, de datos, de ciencia de datos, porque las tesis de estos estudiantes o las investigaciones de estos estudiantes de pregrado pueden servir muchísimo y se aprovecha el tiempo de investigación de la persona con algo que puede vincularse directamente con una necesidad o una solución que puede estar necesitando el GAT, ¿no? Entonces yo sí les invito a quienes nos están siguiendo aquí en ForGat que un poco identifiquen las universidades que podrían darles soluciones a sus problemas, ¿no? Seguramente hay muchísimos estudiantes interesados en el tema local y en el tema de apoyarles a ustedes en esta estructuración de tal vez de información, de datos, darles una mano para que ustedes puedan desarrollar mejores políticas, puedan diseñar mejores planes de ordenamiento territorial. Y bueno, la cuestión está ahí, ¿no? Lo único que nos pueden decir tal vez es no, pero hagámoslo
Vincúlense, escríbanse, siempre hay esta oportunidad abierta en todo lado. Entonces, hay muchísimas universidades, ahorita tal vez de las que yo puedo mencionar, pues la Andina, la Simón Bolívar trabaja bastante con los GATS, la Flaxo también, y bueno, las universidades que están en el tema de datos, que son la Central, la SPOL, y por mencionarles algunas, ¿no? Seguramente la Católica, la Nacional de Quito, la Politécnica y muchísimas más con las que pueden conversar sobre estos temas y que vayan haciendo acuerdos de trabajo colectivo, ¿no? De trabajo con otros actores, porque las políticas públicas, el diseño de políticas debe ser construido de manera participativa, tomando en consideración las formas de pensar de todos los ciudadanos, o al menos las que podamos hacerlo, porque así podemos construir una sociedad en la diversidad. Bueno, mi querido Anderson, yo te iba a pedir un mensaje final, pero también creo que has recogido en esta última parte justamente ese mensaje tanto para las universidades como para los gobiernos locales. Yo voy a hacer algo diferente esta noche, quizás a lo mejor mirar cuál sería, digamos, que el mensaje para las organizaciones, tanto las privadas, las que tienen fines de lucro como las de sin fines de lucro, que también trabajan de cerca con los gobiernos locales y pudieran tener una expectativa o una oportunidad de fortalecer ese relacionamiento con estos GATS a través de esta introducción, esta entrada del sector privado. ¿Qué les podrías decir justamente a ellos, al sector privado, con relación al registro de datos? Buena pregunta, Eddie, y yo creo que hay que fijar un objetivo común, ¿no? Y el objetivo común de todas las instituciones públicas, tanto a nivel local como nacional, debe ser llegar a los datos abiertos. Entonces, para tener todo este objetivo final, que es tener información estructurada, información libre, información que se pueda editar, información que se pueda usar para investigaciones y que se pueda usar para hacer estudios de mercado, hacer diferentes actividades de la empresa privada, pues con este objetivo final, creo que las empresas privadas pueden ir, tocar la puerta a los gobiernos locales y ofrecer los servicios, ¿no? Ofrecer los servicios tal vez de estructuración de datos, de análisis de datos, de contribución a la planificación territorial, a la planificación local, y hay muchas, tal vez, fundaciones que podrían dar una mano, ¿no? Tal vez ahorita el tema presupuestario puede ser una limitante en los GATS, pero hay fundaciones que se dedican a esto y que su trabajo está financiado con otros recursos, ¿no? Por eso lo pueden hacer de manera gratuita. Entonces ahí sí hay algunas fundaciones, tal vez como la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, que podría darles una mano con esos excelentes profesionales. No sé, y entre otras que puedo mencionarles, ¿no? Mi querido Anderson, nuevamente muchas gracias. El tiempo en radio también es muy corto y ha sido muy interesante escucharte. Como digo, con mucha atención hemos visto tu experiencia en el tema, hemos escuchado las distintas formas de aplicación de la información y sobre todo la importancia que tiene para un gobierno local generar procesos adecuados de sistematización y obviamente de una cultura organizacional que esté involucrada al 100% en este proceso. Espero que te hayas sentido bien en el programa de radio Forgada al Aire. Eres bienvenido siempre para poder hablar. Tú ya te pasas un tema de los datos abiertos y enseguida se me vino a la mente el tema del gobierno abierto, así que yo creo que te vamos a tener aquí seguramente molestando en otra oportunidad y agradeciéndote por el espacio y el tiempo que has tenido para poder conversar con nosotros y por supuesto para que escuchen también nuestros gobiernos autónomos centralizados. Mi querido Andy. Muchas gracias a ti, Eddie, y a la radio de la Universidad Simón Bolívar por esta invitación. Saludos a quienes nos están escuchando. Y bueno, yo encantado de colaborar en otra próxima entrevista, en otro próximo conversatorio sobre el tema de datos abiertos, que creo que ese es el objetivo final que debemos de ver todos, ¿no? Así es, y te comprometemos en eso, mi querido Andy. Ha sido esto nuestra entrevista del día de hoy en Forgada al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional y del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar. Síguenos en las redes sociales, en Forgat, Facebook, Edison Mafla, Facebook, Edison Mafla, Twitter. Estaremos ahí compartiendo detalles de estas entrevistas y otras que tenemos en nuestro registro de datos. Y además quisiéramos nosotros en este momento también invitarles a cada uno de los gobiernos autónomos centralizados a que a través de las redes sociales nos puedan
indicar qué temas, qué contenidos quisieran escuchar en Forgada al Aire. Una vez más, hemos terminado esta entrevista y estaremos gustosos de escucharnos nuevamente los días martes a las 11 de la mañana en Forgada al Aire. Con todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.